Ya para que lo tengan presente, el primer control va a ser el día 12 de abril. ¿Qué va a entrar el control? Parte de lo que es potencial y van a entrar las ecuaciones de Laplace y Poisson, ¿ya? Para que lo tengan presente. Por así decirlo, sería la primera y segunda guía que subió el profe. Así que ahí atentos con eso. Yo creo que va a ser completamente realizado en el aula, por si acaso. Y lo otro es que no sé si ustedes pueden ver, pero yo creé unos grupos aleatorios en el aula. No sé si les llegó alguna notificación o si ustedes cuando entran pueden ver. Ahí para que alguien me confirme, porfa. Si es que vieron algo o si salió algo. ¿Pero en qué No, parte, así como en nada, la pestaña no sé. abierta? Nada, miren, métanse al aula y métanse a participantes. Y en participante hagan clic en donde dice buscar palabra clave o seleccionar filtro. Ah, ahí sale el grupo. Ya, si se dan cuenta, deben haber 26 grupos creados que van bueno, no van enumerados, o sea, van enumerados con letras, que son los grupos que van a tener para realizar la primera Sale tarea. los participantes. Pregunta. No, no, ¿dónde lo puedo encontrar? No salen los participantes, ¿cómo nos va a salir? En la Lo parte, tiene oculto lo más probable, tiene que apretar las tres rayas. sí, eso mismo. En la parte superior izquierda deben haber tres líneas. Ahí aprieta y te va a decir participante. Ya, esos El grupo ya grupos está creado. están Línea, creados. no ¿Y me cómo busco a sale. mí mismo? ¿Cómo? ¿Cómo te buscáis a ti mismo? Mira, Eh. podría donde dice apellido o tu nombre y cliqueáis y te tiene que decir, ahí te va a decir Ah, ¿verdad, po? y te va a decir un grupo. Entonces, ese grupo después tienen que reunirse con la persona para que lo sepan al tiro y se reúnan lo pronto posible, háganse un grupo en WhatsApp. Ese va a ser su grupo para la tarea uno, ¿ya? Que va a ser solamente de grupos de tres estudiantes. Ya, Andrés, Dime. ya estoy en participante. ¿Qué venía después? Mira, aprieta, Lorenzo, ¿cierto? Aprieta L, tu nombre, y te va a salir. Y en los filtros te va a decir grupo. Y ahí te va a decir, en este caso yo veo que tú eres grupo J, ¿ya? Sí, grupo J, perfecto. Y después podéis buscar arriba donde dice buscar palabra clave o seleccionar filtro. Y apretáis el grupo J y ahí te va a decir tus compañeros. En este caso, grupo Grupo. J. Ahí, bueno, el grupo J es con Yocho Leiva y con Matías Yáñez. Ese es tu grupo, por si acaso. Y ahí también salen los correos. Oye, ¿por qué estamos haciendo el grupo así, no como era antes, como que cada quien decidiera su grupo? Es una buena pregunta. No sé. Ah, ya, excelente. No sé, la verdad. También me pregunto eso. Bueno, Vale, no vale. sé, pero así están las cosas. Ya, no quiero ocupar más tiempo en esto. Cualquier duda, dejemos tiempo al final, pero revisemos los ejercicios, porque los vamos a atrasar. Alguien en grupo D, si quieres te digo quiénes están. Aunque no sé si estén acá. Bueno, el grupo D es Kaibil y Castro, Melanie Bacache y Nicolás Arancibia. Ya, ya voy a empezar a compartir. Igual por un lado, haciendo esto, yo al menos me aseguro de que estén los grupos, ¿sí? Porque nos pasa que alguien quiere trabajar solo y pucha, igual se entiende que a veces es complicado trabajar en equipo, pero quizás como no se conoce, no creo que todos se conozcan, pero eso podría evitar que todo se tire para la chacota, igual es pensar como
como si estuviera en la media, así que en realidad no sé si está tan bien eso. Pero al menos aseguro que hayan 26 grupos, ¿sí? O sea, nadie va a trabajar solo o en pareja. Ya. La primera guía del profe es esta. Había gente que tenía dudas, no sé si la respondieron con el profe, pero podemos revisar, por ejemplo, el primer problema, que no es complicado. Y ese mismo lo vamos a tratar de tirar al MATLAB y ahí resolverlo como si fuera en MATLAB. Lorenzo, ¿quieres decir algo? Ah, no, Ah, voy a ya. empezar con el 1. ¿Cómo? Algo, pero cuando lleguemos al 2. Al 2, ya. Ya, el 2 lo estuve leyendo ayer para más o menos ponerme en contexto. Y creo que resolverlo así, igual a mano, es como un poco complicado. Así que ese lo vamos a ver en MATLAB. Ya. Sí, porque lo hice a mano y me dependía de la posición donde está el cilindro. Sí, pues. Ah, claro, te va a quedar con respecto a los parámetros R y, C y H, ¿cierto? Mm. Sí, pues te tiene que quedar eso. Eso está. Quizás está bien. No sé si. No sé. Pero tiene que quedar con eso. Ya vamos a revisar el 1. Voy a sacar pantallas. ¿Qué es lo complicado del 1? Únicamente poder definir bien los que sean los límites de integración. Así que, para este primer caso, si se fijan, me preguntan, dada esta superficie, para quien está escribiendo el chat, perdón, no tenía el chat abierto. Ya, pero los grupos veanlos después, pues no lo vean ahora. Si igual tienen grupo del ramo en WhatsApp o no. Ya, entonces, para el primer caso, me piden determinar la carga para la superficie. Entonces, para poder determinar la carga en la superficie, consideremos, primero que todo, que el diferencial de carga va a ser igual a, bueno, en este caso es PS, un ρS, que es la densidad de carga superficial en un respectivo área. Así que de acá, para poder determinar el área, lo que está lo completo, o sea, contenido en eso, lo que tenemos que hacer es integrar. Y la integración va a quedar como Q, que va a ser la carga total, por la integral de ρS por el diferencial de área. Así que, ¿qué es lo que conviene en este caso? Conviene resolver una integral que es doble. Así que esto sería igual a una integral doble de ρS por, en este caso, puede ser de X o de Y. En realidad da lo mismo eso. Ahora, para definir los límites de esto, en realidad no da lo mismo esto de acá como esto. Está, en este caso, hecho para que sea un poco más sencillo resolver. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer ahora es delimitar con respecto a la figura. Si se fijan, para el caso de si queremos tomar fijo y o x, para el caso de y tendría que haber una integración desde 0 a 2, ¿sí? Y en el caso de x tendría que haber una integración desde esta recta, que puede ser un x que depende de y, llamémoslo x1 que depende de y, hasta este de acá, que sería un x2 que depende de y. Entonces, si fuese al revés, o sea, definir que esto va de 0 a x, tendría que hacer otra integral más, porque en el caso de y tendría que definir desde 0 a 2 para poder integrar desde este y igual 0 hasta acá, hasta esta recta, y otra integral para hacer desde, bueno, este mismo hasta esta otra recta. Así que en este caso, fijando el y desde 0 a 2, la integral bueno, según yo, es más sencillo. Así que los límites de integración tienen que ser de un x1 que depende de y, a un x2 que depende de y, a un y1, a un y2. Ahora, y1 es el inicio de y, o sea, el 0. Así que aquí simplemente pongo 0. E y2 final va a ser el 2, ¿cierto? Hasta acá llega en el eje y.
Ahora, lo complicado, entre comillas, va a ser determinar esta recta, o sea, el x que depende de y. La primera es sencilla, el x1, porque simplemente es la... Tiene un nombre, tiene la función, ¿cómo se llama? Identidad. Esa misma, muchas gracias. La función de identidad, así que sería x función de y igual a y. ¿Sí? Esa es sencilla. Y x2, si se fijan, esta recta va a cortar en el 4, ¿sí? Arriba. Y sería la identidad pero inversa. Por lo tanto, sería esa misma, la que escribió Diego. La identidad inversa pero desplazada 4 unidades. Así que en ese caso sería y igual a x2 por menos 1. O lo escribo al tiro menos x, ya que es la identidad inversa, o sea, la que cruzaría por acá. Y esta la desplazo 4 unidades, así que sería más 4. Despejando, tendría que esto es x2 igual a 4 menos y. Y aquí estarían entonces los límites de integración. Este de acá y este de acá. Bien, reemplacemos eso en la integral. Así la carga total, voy a escribir así qt, va a ser igual a la integral que va desde 0,2 y en este caso de acá de y a 4 menos y de rho sub s, que sería 6x y por dx en dy, que sean los diferenciales de las coordenadas. Ya, así que aquí, sencillo, el 6, una constante, sale de la ecuación, de la integral. El y también sale la siguiente, y esto me va a quedar x al cuadrado partiendo. Evaluado de y hasta 4 menos y. El 2 también va a salir de acá, me va a quedar 6 partido en 2, 0,2 y de 4 y al cuadrado, 4 menos y al cuadrado, menos y al cuadrado. Ya, ¿hasta acá alguna duda? Todo claro. Ya, ¿alguien más? ¿Todo se entiende? Ya, así que de acá, bueno, hay que ordenar esto para poder seguir integrándolo. En realidad para que sea más sencillo integrarlo. Sería, este de acá sería 16 menos 8y más y al cuadrado menos y al cuadrado de y. Así que esto me quedaría 16y menos, esto es 8y al cuadrado. Bien. Bueno, esto se puede resolver al tiro, así que sería 16 y al cuadrado partido en 2 menos 8 y elevado a 3 partido en 3 de 0,2. Ya.
A menos de que me haya equivocado en algo, creo que voy bien. Esto de acá va a ser igual a 3 por 32. Y este término de acá es 64 partido en 3. ¿Cuánto es 64 partido en 3? Da lo mismo, lo multipliqué por el 3 que está afuera. Ya. 64 partido en 3. Esto va a ser 3 por 32 menos 64. ¿Y eso cuánto da? 32. Listo. Ahí estaría resuelto. Esto de acá, unidades, es Coulomb. Coulomb. Ya. Así que esto mismo vamos a resolverlo en MATLAB. ¿Ya? Vamos a hacer todas estas integrales programándolas, por así decirlo. Ocupando la calculadora de MATLAB. Así que aquí tengo un script. ¿Cómo empiezo siempre el script? Con lo, bueno, generalmente este ejercicio 1, guía 1, para cerrar todo, limpiar todo y limpiar el Command Windows. Y ahora tendríamos que empezar a escribir. Bueno, en este caso, ¿qué necesito determinar primero que todo? Necesito definir, va a ser las variables simbólicas. Así que ahí, ojo, con que en MATLAB tienen que tener porque creo que se descarga aparte, que es el Symbolic Math Toolbox. Así que traten de fijarse ahí si es que cuando lo instalen o si lo instalaron, fíjense bien si tienen instalado ese toolbox, porque lo que les va a permitir es crear la variable simbólica o hacer los símbolos. ¿A qué me refiero con eso? A que yo podría definir X e Y, pero ya no es necesario darle un valor, sino que los definí como si fueran el típico símbolo de la función. Ya. Entonces, ¿qué tengo que definir ahora? Tengo que definir. ¿Y MATLAB Web lo trae? No sé, podríamos. A ver, veamos. Y aquí tengo el MATLAB Web. Ah, pero tengo que crear un script. Ahora me gusta que esté el Command Window acá abajo. Ahí está. Ya voy a copiar esto mismo. Lo vamos a hacer aquí en el online. Ya. Entonces ahí está creada la variable simbólica. ¿Qué tenemos que determinar ahora? Podríamos definir la densidad de carga superficial. Así que esto sería ρS o PS, no sé. ¿Se ve mejor así? Y esto es 6 por X por Y. Y aquí ya no les debería tener ningún error o con el tema de los símbolos, porque está definido. Vemos si crea. No, ahí me tiró un error. Sí, más zoom. Bien, no sé por qué pasó eso. Quizás no está definido acá. A ver en el que tengo acá. No, aquí sí me lo. No, me tiró un error. Estoy revisando, estoy revisando. Sí, parece que tiene razón, me equivoqué en anotarlo. Ya, muchas gracias. Ya, ahora sí. Corramos esto. Ya, ahí sí, muchas gracias por la corrección. Ahí está. Y está creado entonces la densidad superficial, el X y el Y. Ahora, ¿cómo podemos integrar esto? Estuve buscando en Google y acá encontré
cómo se definen las integrales, en este caso para las variables simbólicas, porque ustedes pueden integrar también utilizando otra forma para definir funciones. Así que en este caso solamente entregan información con respecto a la integración de una dimensión, pero hacemos integrales consecutivas y así lo integramos para las dos dimensiones. ¿Qué me dice que tengo que hacer? Dice que la función que va a ser el resultado va a ser igual a int, que es la definición de la función. Dentro hay que poner la expresión o la función que quiero integrar, luego, coma, el inicio para poder hacer una integral definida, que sería la, y el final, b. Aún así se puede integrar sin tener que definir o hacer una integral definida, usando solamente el int x. En nuestro caso, como tenemos dos variables, requerimos otro paso más, que es definir con respecto a qué variable voy a integrar, que sería entonces la expresión que quiero integrar, la variable que quiero integrar, el inicio y el final. Así que vamos a usar esta cuarta que está escrita acá para poder hacerlo. Entonces, sería, digamos, f1, que sería el primer cálculo, va a ser igual a int, la expresión, que sería ps. La primera variable que integré fue x, ¿se acuerdan? Con respecto a x. Así que voy a anotar x, coma, ahora voy a poner los límites. ¿Cuáles eran los límites? Eran las funciones con respecto a y, o sea, desde y a 4 menos y. Sería desde y a 4 menos y. Y ahí debería calcular el f1. Veamos cómo resulta. Ya, ahí hizo un cálculo. Si se fijan, el tipo de clase de la variable es simbólica. Así que no es, ahí está el resultado para la primera integral. Si se fijan, no es un número. Si ustedes quisieran tomar el número de esto, tendrían que definir, por ejemplo, que ahora un f1 nuevo va a ser igual a evaluar f1. F1, ahí está. Y ahí este nuevo f1, de nuevo el símbolo. Bueno, estaba seguro que esto lo evaluaba. Lo había probado ayer acá y me arrojaba un número, qué raro. Bueno, no importa, igual podemos seguir trabajando con eso. Ahora para poder continuar la integración, tendríamos que integrar con respecto a y, ¿sí? Así que ahora vamos a tener f2, eso va a ser igual a int. La expresión a calcular es f1, coma, con respecto a y. Y los límites de integración, si no me equivoco, era de 0,2. 0,2. Ya, vamos a ver cuánto resulta esto. No es necesario ahí como en los límites separarlo por coma. Se puede de las dos formas, por coma y por corchete. Vale, vale. No, no, pero me refiero dentro del paréntesis corchete. No es necesario que vaya una coma entre medio, por ejemplo, entre 0 y 2. Creo que no. No, aquí lo calculan así nomás, no es necesario. Ah, vale, gracias. Ya. Felipe, tiene que decir, ¿quieres preguntar? Ah, sí, bueno. Ya, así que podemos hablar esto. Y ahí calculo F2. Vamos a ver cuánto dio. Si se fijan, dio 32. Así que estamos correctos. Estamos cuadrados, por así decirlo. ¿Alguna duda? En realidad, esta parte no es tan complicada. ¿Alguna duda Yo hasta acá? no Dime. caché lo del principio, eso de close al, crear al. Ya. Esto de acá lo que hace simplemente es cerrar todo lo que esté abierto anteriormente. Por ejemplo, generalmente cuando uno está probando mucho gráfico, no sé, a mí se me olvida, por ejemplo, cerrarlo. Entonces lo que hace esta función de acá es cerrar todos los gráficos que estén abiertos. Ah, vale, ¿Ya? vale. Eso. ¿Alguna otra duda?
Ya, si no hay más duda, ese sería el primer ejercicio. Vamos a ver el 2. Ya, aquí, ojo que generalmente el profe pone el hint. En este caso dice utilizar coordenadas cilíndricas. Y tienen que hacerlo, ¿ya? Para poder transformar esta expresión a coordenadas cilíndricas, que lo vamos a ver al tiro, que va a ser lo primero. Bueno, mejor primero dibujemos, ¿ya? Dibujemos la región donde tenemos que graficarlo. Así que aquí vamos a tener el eje, tiene que ser en 3 dimensiones. Que va a ser esto así. Esto es X, Y y Z. Bien, ¿cuál es la región? Me dice que para todos los valores positivos, o sea, desde el 0 a los positivos. Así que sería marcar, sería cierto, un plano que marque todo el X positivo. Únicamente vamos a trabajar en esta región que está acá. ¿Sí? Por así decirlo, voy a dibujar un cubo más o menos que marque solamente en la región de los positivos. Obviamente esto es infinito, pero en este caso, para que se note, voy a hacer el cubo. Esta es nuestra región inicial. Y es cuando esta se intersecta con un cilindro que no conocemos como en realidad sus valores. Sabemos solo que el radio es R y la altura es H. Ese cilindro vamos a definirlo acá. Justo en el origen. Así que este va a estar acá. A ver si puedo dibujar esto que no quede tan... Sí. Bien. Va a ser este cilindro que se va a encontrar justo en el origen. Y que tiene una cierta altura. Así que mediante esto, ¿dónde sería entonces la integración? Tendría que ser para el cuadrante positivo y para el cuarto del cilindro. O sea, sería esta región que se está generando acá. Acá. Ya, díganme si se entiende hasta acá. Sería integrar con respecto a esta región. Sí se entiende. Ya, gracias. Bien, ¿qué tenemos que hacer primero para integrar entonces? Tendríamos que, esto que está acá, pasarlo a coordenadas cilíndricas. La función es f x2 en xtongo más 3y más z más iton más por itongo, en itongo, 3z menos x. Y esto en z. Y esta función, para pasarla, tenemos lo que sería, primero que todo, las definiciones de cada variable que está dentro. Sabemos que x va a ser igual a ρ por coseno de phi en coordenadas cilíndricas. Y va a ser igual a ρ por seno de phi. Y z simplemente es z. Este no cambia. ¿Y qué más necesitamos aparte de eso? La transformada. Para transformar las coordenadas. Así que el campo, para que quede en coordenadas cilíndricas, va a ser igual a una matriz de transformación coseno de phi, seno de phi,
0 menos seno de phi, coseno de phi, 0, 0, 0, 1. ¿Y cuál van a ser acá? Va a ser la misma función, pero en las coordenadas rectangulares, x, y z. Así que a grandes rasgos lo que tendrían que hacer para transformar esto es ocupar, podrían usar por ejemplo primero esta matriz de transformación y luego reemplazan cada variable que está dentro por su correspondiente en coordenadas cilíndricas. Esta parte la voy a hacer directamente en MATLAB en realidad para no ocupar más tiempo en esto, ¿ya? Así que vamos al MATLAB. Sigamos en el MATLAB Online. Voy a abrir una nueva pestaña que va a ser el ejercicio 2. Ejercicio 2, guía 1. Esta parte inicial es la misma, así que copiémosla. Para estos casos donde hay que utilizar las coordenadas o hacer transformación de coordenadas, yo primero que todo defino las coordenadas finales. En este caso, defino las coordenadas cilíndricas. Sería ρ, phi y z. Esas son mis coordenadas cilíndricas. Luego, defino las coordenadas rectangulares. En este caso, x va a ser igual a ρ por coseno de phi chuta, me lo autocompleta solo. Y igual a seno de phi. Me faltó el ρ. Y ahí estaría. ¿Sí? Porque en este caso lo tengo que transformar en z. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy haciendo? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya queda 2 minutos para que se termine esto. Nos volvemos a conectar de inmediato ya. Bien. Con esto listo. Voy a ver el ejercicio de nuevo. Lo que podemos hacer ahora es escribir directamente la función o claro, la función para transformarla a coordenadas cilíndricas. Así que la función f va a ser igual a, necesito mirarla acá, va a ser igual a 3, se va a ir, ya yo la voy a ver en la otra pantalla por si acaso, así que, pero voy a estar copiando la misma función. Va a ser igual a, lo voy a hacer como matriz, en este caso una matriz que es columna, para poder hacer el cálculo como está mostrado en esta transformación. Sería primero el eje x, que es 3 por x al cuadrado. Después 3 por y más z. Y por último 3 por z menos x. Y ahí estaría la función. Voy a escribirla acá, rect, para mostrar que está en coordenada. Bien, así que acá, esta es la función en coordenadas rectangulares. ¿Qué viene ahora? Definir la matriz de transformación. Que en este caso sería el coseno de phi. Una cosa, existe un comando para transformar de coordenadas en MATLAB, por si acaso. Igual ahí el que quiere revisarlo, que lo revise. Phi. Hoy siempre se me autocompleta esto. 0 menos seno de phi
coseno de phi. Cero, esto es 0, 0, 1. Y ahí está ya la transformación. Así que ahora para poder transformarlo simplemente esto es el sil, esto para mostrar que es cilíndrica, va a ser igual a t por f en rectangulares. Ya, vamos a ver ahora si es que no tuve algún error por ahí. Ya las variables se crearon bien. La función también. Y veamos aquí si lo calcula correctamente. Ya, no tuve ningún error, así que voy a asumir que se calculó correctamente. Si reviso la función que se creó en cilíndrica, no está cargando, yo espero o imagino que va a ser algo medio horrible. No puedo abrirlo. Ya. Ahora en el Command Windows sí pude abrirlo. Así es como está escrita cada una de las coordenadas. Quizás se pueda dentro simplificar. No sé si Lorenzo, tú pudiste simplificar esto, aunque llegaste a una expresión así igual fea cuando lo hiciste. Lorenzo, Lorenzo, ¿me escuchaste? Bueno, así que con esto, lo que me queda ahora es definir lo que sería la integral, ¿sí? Vamos a ver acá. La integral de acá va a ser en coordenadas cilíndricas. Voy a ver primero que todo cómo sería esto. Bueno, me pide el flujo. Perdón, me pide el flujo, he dicho, el flujo total. Así que para calcular el flujo, tenemos que el flujo de cierto campo va a ser igual a la integral triple o de volumen de la divergencia del campo. Ya, también puede ser, no debería afectar en nada. Así que ahora lo que nos toca es aplicar la divergencia. Esto, en este caso, para calcularlo ahora sí va a ser más complicado, porque como yo lo pasé directamente al MATLAB así, eh, claro, no existe el comando para poder determinar la divergencia en coordenadas cilíndricas. Así que habría que construir esa divergencia. En ese caso, quizás hubiese convenido más determinarlo, la divergencia antes de pasarlo al campo. Así que podríamos hacer eso. No va a afectar en nada lo que ya hemos hecho. Así que en ese caso, podría dejar esto para atrás. Ya, veamos. Voy a definir esto de acá, lo voy a dejar así. Y me va a quedar esta función de acá. Ya vamos a determinar la divergencia. Para determinar la divergencia igual tenemos el comando para poder trabajarlo en este caso para la variable simbólica, que sería lo que estoy mostrando ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Definir el campo, en este caso si se fijan, el campo y las variables. Hagámoslo. Así tenemos el f y z, y acá ya tenemos el campo, que está en coordenadas rectangulares. Así que simplemente podremos aplicar esta de acá.
Acá el campo sería frec y las variables serían x, y z. Y el resultado de esto va a ser dipdef. Dip de frec. Ya. Voy a limpiar las variables. Veamos si no hay ningún error en este cálculo. Ya. Ahí terminó la divergencia. Me queda 6x más 6. Claro, va a quedar mucho mejor que en el caso anterior. Y en este paso, claro, nos ahorramos el tener que pasar estas coordenadas y nos ahorramos la t de transformación. Así que gracias por eso, no se me había ido completamente. De todas formas, este paso de transformar, igual ténganlo presente, ¿ya? No, no los voy a decir por qué. Bien, con la divergencia ya podemos determinar la integral. Tenemos la divergencia del campo. Ahora, esto de acá lo vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas. Por lo tanto, esto va a ser, bueno, el dip, que ya lo calculamos, el dip de f por un ρ, por el volumen que podría ser teta ρ, o podría ser, bueno, generalmente dejo el teta al final, ρ, z y teta. Vamos a definir los límites. Como es este sector, para ρ sabemos que esto tiene un cierto radio, que es r. Así que el caso de ρ va a ir de 0 a r. En el caso de z, que es la altura, va a ir desde 0 a h. 0 a h. Y en el caso de teta, va a ir desde 0 a pi medio, que sería entonces un cuarto de acá. 0 a pi medio. Ya. Así que, bueno, la divergencia que determinamos acá era sencilla. Si no me equivoco, era, mejor lo veo, 6x más 6. Así que eso simplemente va a ser la integral que ya definimos de 0 a r. Esto de acá va a ser 6x más 6, pero sabemos que x es igual a ρ por coseno de phi. Y así quedaría la expresión para calcular. Ya, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? O sea, del ejercicio está bien, pero yo tenía una duda así, aparte. ¿Esto de los grupos van a ser así para todas las tareas o va a ser un sorteo cada vez que hagamos tareas? No lo sé. Vale, gracias. Ya, sorry, no sé. Ahí lo vamos a ver. Ya, con respecto al ejercicio, ¿alguna duda? Ya, esto lo voy a dejar hasta acá, porque no quiero, en realidad el cálculo no es tan complicado, o eso creo. Yo creo que no. Pero lo importante es poder definirlo bien. Esto de acá, si bien se puede utilizar, no es recomendado porque se dieron cuenta que por este paso ahí sí queda muy complicado. Ténganlo presente, ¿ya? Esta transformación y esto de acá. Bien, la guía. Ya, el problema 3, no lo quiero. No sé si sea necesario verlo ahora. Voy a verlo, leerlo al menos. La densidad de flujo está dada por, determina el flujo eléctrico por la superficie de la región delimitada por. Ya.
El ejercicio D no lo quiero realizar ahora porque solamente me pide el flujo, ¿ya? Así que en este caso vamos a pasar al siguiente. No lo quiero hacer porque en realidad es parecido al anterior, o sea, es definir en los límites de integración para un volumen, ¿ya? Pero cualquier cosa me pregunta, si es que hay alguna duda con eso. El 4 sí me parece más necesario, así que este lo vamos a hacer ahora, no sé si ya lo hicieron, pero les doy un tiempo para que lo revisen, ¿ya? O no, estamos súper corto de tiempo, así que no vamos a poder hacer eso. Así que miremoslo directo, hagámoslo, simplemente hagámoslo. Hay una cosa que aún me faltó por hacer, que es graficar la superficie equipotenciales, pero cualquier cosa, aún nos queda una ayudantía para graficarlo, así que la próxima semana podríamos ver. Bien, me dice, considere un potencial en el vacío, en el vacío, con una permitividad relativa de 1, donde está definido un potencial eléctrico que está marcado, mostrado acá. Me pide determinar la intensidad del campo eléctrico en el punto 3,4,-6 y la carga después contenida en un cubo delimitado por estos rangos que están acá. Bien, vamos directamente con el A. Me pide la intensidad de campo eléctrico en un cierto punto. Para determinar eso, lo que podemos hacer es determinar con la regla, donde sabemos que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de la tensión, del voltaje. Esto de acá está en coordenadas rectangulares, así que no hay ningún problema, no hay que hacer ninguna transformación. Pero recuerden que si estuviese en otras coordenadas, el gradiente cambia. Así que tengan eso presente. Bien, ¿cómo va a quedar esto? Voy a dejar un menos afuera. Coordenada X va a ser la derivada de B con respecto a X más Y, derivada de B con respecto a Y, más Z, derivada de B con respecto a Z. Eso sería el gradiente. Así que esto va a dar menos X, la derivada de esto con respecto a X va a ser Y, la constante, Y, Z más 3 por 2X, más la coordenada en Y, que sería simplemente X al cuadrado, Z más 3, más Z, que en este caso sería X al cuadrado más Y. Ya, ¿hasta acá alguna duda? Aquí simplemente estoy aplicando esta ecuación, no he hecho nada del otro mundo en realidad. Ya, así que en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Reemplazar los valores del punto que me dan y luego determinar la magnitud del vector. Así que voy a reemplazarlo, el campo, en el punto 3,4,-6. Eso va a ser igual a la coordenada en X de 4, 4 por menos 6 más 3 por 2 por 3 más Y, esto es 9 menos 6 más 3 más Z, 9
más por 4. Y ahí estaría. Lo voy a dejar hasta acá porque en realidad me da la flojera resolver eso. ¿Alguna duda? Ya. Después de esto simplemente hay que determinar la magnitud del vector. Y ahí estaría la intensidad del campo eléctrico del punto. Ahora, para resolver la siguiente, la carga contenida en el cubo delimitado, lo que hay que hacer es aplicar la ley de Gauss, donde sabemos que la divergencia de la densidad de campo eléctrico va a ser igual a la densidad de carga, en este caso volumétrica. Luego, con la densidad de carga, podemos determinar cuánto es la carga que está contenida en el cubo. Así que primero que todo, vamos a determinar la divergencia del campo, que en este caso, esto es la permitividad relativa por la permitividad del vacío por el campo eléctrico. ¿Sí? Esto de acá viene por la definición de que la densidad de campo eléctrico es igual a la permitividad por el campo eléctrico, y esto es la permitividad relativa por la del vacío por el campo. ¿Sí? De aquí viene eso. Bien. Así que esto va a dar igual a las constantes, las voy a dejar afuera. Y dentro del paréntesis voy a tener la divergencia, que va a ser igual a la derivada con respecto a x del campo de la componente en x, más la derivada de la componente en y del campo con respecto a y, más la derivada de la componente en z con respecto a z. Así que aquí obtengo las constantes, las voy a dejar afuera. Y vamos a derivar. Tendría aquí simplemente y z más 3 por 2 más 0 más 0. Así que la divergencia sería las constantes por y z más 3. Por lo tanto, la densidad volumétrica de carga va a ser igual a esta expresión de acá. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido hasta acá? Y ese 2 que está al lado de la I con el paréntesis, S2. ¿Cuál 2? arribita. La, Me faltó un número. que ahí dice en el paréntesis de corchete, I igual, o sea, I paréntesis Z más 3 por 2. Ah, ya, muchas gracias. Toda la razón. Sí, me falta ese 2. Gracias. Ya lo voy a dejar acá. Y aquí lo voy a dejar acá. Bien, así que con esto, simplemente para determinar la carga, hay que aplicar una integral triple, que sería la carga total. Va a ser igual a la integral de volumen de densidad volumétrica con respecto a x, y z. Y los límites son sencillos, es un cubo de lado 1. Así que esto de acá sería de 0 a 1, de 0 a 1 y de 0 a 1. Así que esto igual lo dejo hasta acá porque dificultad es poca. ¿Me faltó un menos? Sí, me pierdo siempre con... A toda la razón, pues me falta un menos.
Aquí también y aquí también. Gracias. Ya. De nuevo, ¿hasta acá alguna duda? Ahí me faltó un menos por si acaso y ya lo corregí. Ya lo agregué donde debía estar. Bien, queda un último ejercicio, el 5. Pero este último ejercicio es parecido a este. Porque me dan una intensidad de campo eléctrico, me dicen las propiedades de la región y me piden determinar la densidad de carga volumétrica en dicha región. Y para hacer eso simplemente hay que aplicar lo que está acá. Así que el ejercicio es parecido. Ya hasta acá, ¿alguna duda? Algo que tengan ahora más general. Así no sé si tienen dudas con otras cosas aparte de los ejercicios. Ahora es el momento para consultar. Con respecto a tarea, por ejemplo, yo no sé cuándo la va a lanzar el profe. Yo, Andrés, una Dime, consulta. ¿Para qué logran los grupos? para la tarea 1. Ya, perfecto. Ya. ¿Alguna otra duda con cualquier cosa que tengan? ¿Con el FEM, algo así? ¿Con todo? Yo tengo una duda sobre las tareas. ¿Van a ser como informes? Sí. Ok. De hecho, el formato de informe está publicado. Lo voy a ver. Si se fijan, acá está el tarea, instrucciones. Bueno, esa no sé, aquí dice que no se entrega. Aquí hay algunas instrucciones para que las lea. Y dice que el informe tiene que contener el abstract, el resumen, la introducción y el desarrollo, ¿cierto? Las conclusiones, etcétera. El formato está acá. El mismo formato IEEE, pero el profe lo hizo de columna simple. Sería esto. Ahí está para el abstract, introducción y el desarrollo del ejercicio. Aquí igual tienen que seguir, tratar de ver cómo se construye acá, tratar de seguir lo que dice acá. Así que ahí tengan cuidado porque la parte de cómo les queda el informe va a afectar en la nota. Como se hizo un pasado curso, igual era de A1, pero ahora como es de A3, hay que tener más consideraciones con eso. O sea, cómo les queda el informe, entre otras cosas. ¿Alguna otra duda? Disculpa, ¿podéis repetir lo del informe? Que se me cayó un poquito el internet. Ya. Tienen que tratar de cumplir el formato. Si ustedes abren lo que sale acá, hay instrucciones para poder bueno, cumplir cierto el formato, en este caso es un formato de paper de conferencia. Así que léalo bien, échale un vistazo y debido a que el grupo va a ser, o sea, se va a resolver en grupo, va a haber consideraciones con respecto a cómo les queda el informe. Así que ahí tengan cuidado, lean bien esto y cualquier cosa pregunten, ¿ya? Hay una cosa que a mí me queda en el tintero, que en realidad no, estuve revisando el FEM y no sé si es que se puede directamente del FEM extraer algún TXT para poder importarlo a MATLAB. Así que la otra semana vamos a ver unos puntos que nos quedan de MATLAB y vamos a tratar de ver esa cuestión de FEM. Aparte de, claro, revisar los ejercicios de la ecuación de Laplace y Poisson. Que ahí sí vamos a tener algunos campos. Digo, vamos a determinar unos potenciales
y con esos potenciales yo creo que vamos a graficarlo directamente en MATLAB, que es lo que nos queda con eso. ¿Ya? ¿Alguna duda? Les reitero, revisen los grupos, hablen con la persona, con las personas, coordínense, porque yo creo que pronto el profe va a mandar las tareas. ¿Ya? Andrés, Dale, dime. ¿alguien tendrá los correos? Porque a lo mejor algunos no están en los grupos. Los correos de los compañeros, ¿cómo los podemos conseguir? Mira, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero si yo voy a participante y, por ejemplo, voy a elegir, tú eres Bastián Cortés. Ujú. Cortés, no sé qué grupo eres, Bastián B. Grupo W. Ya, W. Ujú. Ya voy a seleccionar el grupo W. En mi caso, si yo me meto, me salen los correos. No sé a ustedes si les sale. Dirección de correo. Acá está. Voy a revisar ya. Así que si no les sale, avísenme y ahí vemos cómo mandar los correos. Existe también un Excel con todos los correos, pero si no les sale acá, lo mandamos. Así que ahí todos, por favor, atentos a un correo institucional, que generalmente es el que aparece acá. Nos sale. Una Si consulta. apretáis a la pero persona, te aparece el correo. Tienes que apretar la persona cuando sale ahí en participante y ahí te aparece dentro del correo. Consulta. Dime, ¿Qué pasa si mis compañeros están más de 6 días desconectados? ¿cómo? ¿Qué pasa si mis compañeros están más de 6 días desconectados? No sé, no. Por eso la idea es que Por cosas así acá- sería más fácil que nos rehicieran los grupos, Andrés. Más que todo por la comunicación que uno tiene con ciertas personas, como obviamente tenemos comunicación en grupo, porque igual si tú lo notas, como están los grupos así hechos, puede ser que sea difícil entre algunos comunicarse. Nosotros podemos hablar por el grupo y tratar de que todos los grupos sean de 3 personas, como dijiste tú, creo que eran. Más que todo yo lo digo por la facilidad de la comunicación entre nosotros. bueno, no sé si el problema de comunicación es tan grave. Igual, bueno, voy a verlo ya. Yo sé que quizás muchos prefieren hacerlo. No, no, Así, también lo digo por lo que elegir. dijo mi compañero, de la cantidad de días que a veces compañeros no se meten, entonces uno no tiene la seguridad que te respondan con la Bueno, antelación Tengo que uno una espera. compañera que no por se eso, metió en el aula más de 18 días. por eso les digo que traten de comunicarse ahora e informarlo. Y si no le están respondiendo, hay que ver qué hacer, ¿ya? Por eso el llamado es que vean esto pronto y si no le está contestando o parece realmente que el compañero está desaparecido, infórmelo pronto. Por otro lado, voy a ver con el profe el tema de los grupos para ver las razones en realidad que él tiene para que los grupos sean aleatorios y ahí yo les voy a comentar las razones de ustedes. ¿Ya? Ahí por último todavía queda tiempo, así que me imagino que se podrían disolver los grupos que están creados tranquilamente. ¿Ya? ¿Alguna cosa? Si no hay más dudas, quedamos hasta acá, ¿ya?